Hola, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga ricamente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un maravilloso pasaje de las Escrituras, la palabra de Dios, que se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice de esta manera: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algo que realmente me conmueve en este pasaje cuando dice: acerquémonos, pues, entonces, confiadamente al trono de la gracia. Es una invitación que nos lleva a acercarnos a la presencia misma del Señor, a la presencia misma del Dios vivo, todopoderoso y verdadero. ¿Pero de qué manera? Confiadamente. Ahora podemos decir, ¿basado en qué? En nuestra propia justicia. ¿Basado en algún sacrificio personal? Bueno, si nos remontamos en la antigüedad, el pueblo de Israel, para poder acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de sacrificios de animales escogidos para tal fin. Una vez al año, el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo del tabernáculo, donde se manifestaba la presencia de Dios, y allí llevando un animal para el sacrificio, no solo por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Este animal que era sacrificado era un símbolo de lo verdadero, de lo que iba a venir luego, un sacrificio que iba a ser una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto y eterno. Ahora bien, cuando leemos este pasaje, dice: acerquémonos, entonces, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, donde en la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía hacerlo, bajo un régimen muy estricto, donde tenía que prepararse en santidad y llevar a cabo un montón de rituales, que si no los cumplía, entonces incluso podía llegar a morir. Pero ¿en base a qué entonces nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿Será por nuestra propia justicia? ¿Será por nuestras buenas actitudes? ¿Será porque Dios ve algo especial en nosotros en particular? Bueno, tenemos que leer los versículos anteriores. Está hablando de algo que marca un tiempo distinto en la historia del hombre en la tierra. Dice el versículo 14 y el versículo 15 de este capítulo 4 del libro de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 14, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, pero que no entró esta vez en un tabernáculo terrenal hecho por manos humanas, sino que donde entró es en el cielo mismo, en donde mora la plenitud de la gloria de Dios. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando aquí dice Hijo de Dios, está diciendo Jesús,
que pertenece a la misma esencia de Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿A qué se refiere? Jesús vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Padeció lo mismo que nosotros, sufrió las mismas tentaciones, conoció el sufrimiento y se dio a sí mismo para morir en la cruz. Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar en sacrificio por muchos. Y ahora vemos aquí en este pasaje que dice, tenemos un sumo sacerdote, como allí en la antigüedad. Pero era necesario que venga uno y luego otro, porque a determinado tiempo de su edad morían y se levantaba un nuevo sumo sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Que este sumo sacerdote, Jesucristo, Hijo de Dios, vive para siempre. Y no entró en un tabernáculo hecho de manos de hombres, sino que entró en el cielo mismo. Y ahora podemos decir, ¿y qué sacrificio presentó? Aquellos presentaban el sacrificio de un animal seleccionado, el mejor. Ahora Jesús entró al cielo presentándose a sí mismo como el sacrificio perfecto. Jesús murió en la cruz por vos y por mí. Dio su vida para que vos y yo podamos entrar libremente y confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo? En este instante, en este momento, en el nombre de Jesús, por medio de su obra maravillosa, por medio de que su sangre limpió nuestros pecados. La sangre derramada de Jesús en la cruz nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios. Él pagó el precio para que nosotros seamos librados de nuestros pecados. Un sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Él puede compadecerse de nosotros. Él conoce tus debilidades, conoce las mías. Por eso Él puede entendernos, puede comprendernos. Y está allí en el cielo. Y está cumpliendo esta labor sacerdotal. Él se ha presentado como un sacrificio vivo, acepto delante de Dios. Pero no solo eso, sino que Él vive para siempre, para presentarse una y otra vez, todo el tiempo, delante del trono de la gracia, para abogar por nuestra causa, para presentarse como nuestro representante, para que nosotros podamos ser perdonados. Por eso versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Yo necesito la misericordia de Dios cada día, y es posible, no por mis buenas obras, sino por la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él está allí en el cielo y se presentó como un sacrificio perfecto. Su sangre derramó en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados como pago por mis iniquidades. Él sufrió por nuestras faltas. Y Él está allí, intercediendo como un sacerdote, como sumo sacerdote, por tu vida y por mi vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Si crees en Jesús, tenés vida eterna. Si crees que necesitas un Salvador porque sos un pecador y reconoces que Jesús murió en la cruz a causa de tus pecados, para librarte de tus pecados, entonces tenés vida eterna. Jesús dijo también: el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque somos libres de nuestros pecados. Somos libres de una conciencia corrupta, caída. Somos libres de un sistema que nos agobia y que nos aleja de Dios. Por eso dice el versículo 16, entonces, sabiendo que Jesús pagó el precio, sabiendo que Jesús está allí en el cielo mismo, representándonos, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Cuántos necesitan ser alcanzados por la misericordia de Dios? Hoy es posible, en este instante. La misericordia de Dios se renueva este día para tu vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si tus pecados fueren tan oscuros, por medio de la sangre de Jesús pueden ser emblanquecidos. Tu vida puede ser transformada. Confiadamente nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué después? Cuando Dios hoy, en este instante, te está diciendo: yo pagué el precio, yo morí en la cruz del Calvario para que seas libre de tus pecados, para que recibas perdón, para que la misericordia de Dios te alcance, para que la gracia de Dios inunde tu corazón y seas socorrido de esa vana manera de vivir, alejado de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, podemos reposar en esta obra maravillosa que ha hecho Jesús. De esta manera también, mostrándonos lo perfecto que vendría. El pueblo de Israel tenía un mandato de guardar el séptimo día o el día de reposo. Un día dedicado a buscar a Dios. Un día dedicado a recordar la obra maravillosa de Dios. Pero ahora nosotros, estando en Cristo, Él es nuestro reposo. Él es nuestro día de reposo, no una sola vez a la semana, todos los días. Por eso dice este pasaje: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿De qué está hablando? Entremos en este reposo. ¿Qué reposo? El de reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces ahora vivimos en Él, por Él, para Él. Él es quien pagó el precio. Dios mismo se hizo hombre para pagar el precio que nosotros deberíamos pagar. Y nos ha rescatado
de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora vivamos libres de ellos, libres para poder tener una relación genuina, real y verdadera con Dios. Por eso nuevamente leo este pasaje y no me canso de decirlo. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No esperes a mañana, no esperes a después. Este es el momento de acercarte al Dios único y verdadero para alcanzar misericordia. No existe algo que sea difícil para Dios. A veces los seres humanos nos encerramos en nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, nuestros pensamientos, y llega un momento donde que pensamos que ni siquiera Dios puede sacarnos de esa situación, donde pensamos que ni siquiera Dios nos puede perdonar. Pero yo quiero decirte hoy, en este instante, que podés acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. No por tus obras, no por tus hechos, no porque seas alguien tan bueno y especial. No, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él murió en la cruz para que vos y yo podamos ser perdonados. Por eso la mejor decisión que podés tomar en este momento es decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que necesito ser alcanzado por la misericordia de Dios. Y quiero decirte que la única manera es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. También dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. En este momento podés decirle al Señor: Señor, yo quiero alcanzar misericordia. Y lo que necesitas es reconocer que Jesucristo murió por vos, por tus pecados, para hacerte libre, y recibir su perdón y recibir la paz en tu corazón. Vamos a orar en esta oportunidad. Dios eterno, maravilloso Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos recuerdas, Señor, tu obra maravillosa realizada en la cruz, para que todos aquellos que creemos en ti, Señor, seamos salvos, libres de nuestros pecados, porque el pecado es aquello que nos separa de tu presencia. El pecado es aquello que nos aleja, Señor, de tener, Señor, esa paz maravillosa que solo se puede experimentar a través de una comunión plena, real y genuina contigo. Señor, gracias por la obra de Jesús en la cruz, que nos libra de nuestros pecados. Señor, yo te doy toda gloria, toda honra y todo honor, y bendigo cada uno de aquellos que en este instante, Señor, que están escuchando este breve mensaje, pueden decir: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida, quiero que reines en mi corazón, quiero que seas el Señor en mi vida, para que cada día yo pueda experimentar esto, acercarme confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia para mi vida. Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.